Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a esta pequeña concurrencia, una buena reunión. Parece una reunión como la que hacemos en el barrio, en donde se pierde agua o pasan estos temas, como lo que denunciaba recién el orador Carlos Arena, de manera impecable. Y hizo referencia a un tema sobre el que yo quiero exponer. Y es un tema político. Al presidente de la audiencia no le gusta que hablemos del tema político, pero ¿qué pasa? Bueno, dale impresión. El tema es que la única oportunidad que tienen los usuarios, los ciudadanos, de poder expresar su problema, su tema, en relación con un servicio público que tiene la obligación de proveer el Estado en condiciones tales que le asegure su acceso, en primer lugar. Acá había unas personas, y creo que están todavía, que vienen con sus carteles y no se enteraron porque estábamos en el barrio pidiendo por el acceso al agua potable. Porque eso les permite vivir con cierta seguridad de que no colapse el sistema de salud en su familia, con los más chiquititos o con los mayores, y los que van a trabajar, a estudiar en edades medias, bueno, aguantan el chubasco de tener que tomar el agua que provee el municipio una vez a la semana en un tambor de 200 litros. Que cuando la temperatura llega o supera los 30 grados, se ven navegar las bacterias en esa agua que tienen que tomar, con eso se lavan, con eso se tienen que duchar y bañar, 200 litros por semana, día viernes. Estábamos hablando del barrio Novateo. Entonces es un tema político, presidente. ¿Y sabe por qué es un tema político? Porque técnicamente nosotros le respetamos a usted en su persona, sabemos los años que lleva, los integrantes del EPA, a quienes dirigen, a ISAM, también lo conocemos personalmente, no hay un tema personal. Estamos claros. Pero vamos a hablar de lo que hace profesionalmente. Y la verdad que en la medida que siga avanzando este mundo en el que nos estamos desarrollando y se desarrolla una familia, el tema de los servicios públicos es central. Se habla del servicio de electricidad, se habla del servicio del agua, que estamos hablando hoy, del transporte público, de la electricidad, del gas, como aquello que hace a la posibilidad de vivir dignamente una familia. No digo que tenga ingresos medios. Cualquier familia tiene derecho a tener acceso, y ese acceso le va a permitir tener una vida más segura. Y a esa vida más segura le va a permitir que se cuide la salud y y el Estado, el ente regulador, quien fuere, garantice la salud y, por sobre todas las cosas, el cuidado del interés económico de la persona que consume un servicio público. Y quien consume un servicio público es un usuario y consumidor, en donde quien tiene todas las obligaciones es el Estado, y quien representa al Estado ante el control que tiene que hacer de los proveedores privados o estatales en este caso. Entonces, hablamos de política. ¿Y por qué hablamos de política? Porque el agua, la electricidad, cada uno de estos servicios que yo enumeraba, son un derecho humano. Entonces, cuando hablamos de prioridades de derechos humanos, y no estoy hablando de los desaparecidos de los años 70, para que nos pongamos en sintonía, derecho humano de acceso a los bienes esenciales para la vida digna. Entonces, cuando yo lo escucho hablar a usted en su introducción política que hace, porque no habla como presidente del ente regulador, habla políticamente del tema de lo que no debíamos hablar, yo le voy a decir que la política dice que quien sea presidente de un órgano, de un ente regulador, que establece las condiciones para prestar este servicio público de un derecho humano, usted tiene las obligaciones y no los supuestos derrochones de los que habla, de las personas que cometen algunos errores por consumir el agua de manera abusiva. Las obligaciones son suyas, no de los usuarios y consumidores. Y en todo caso, si hubiera un usuario y consumidor que estuviera en exceso, tendrá un procedimiento. Pero el sistema, el obligado a usted, y eso es. Yo veía el operador, y para cómo tenemos resabios de audiencias pasadas, el presidente de AISAN, no estando yo presente, estaba conectado con la pandemia, me chicaneaba con algunos de estos conceptos que yo estoy hablando ahora. Y claro, bueno, está bien, pero el presidente de esa empresa es usted, y es usted quien tiene que dar la respuesta a los usuarios y consumidores.
y en el sentido de que lo que usted está administrando y disponiendo es un bien, primero que es un bien común, y es un bien que está evaluado porque usted tiene que potabilizar y producir esa agua que llega a los hogares. Y tiene que cuidar que esa red que llegue hasta los hogares esté en condiciones. En donde la prioridad tiene que ser no poner la carga del derroche en el usuario y de dar los números reales, no los números que nos quieren mostrar en esta audiencia. La obligación del proveedor es hacer que llegue el agua al domicilio y a cada casa y a cada lugar en donde se necesita proveer ese derecho humano de agua potable. ¿Y por qué digo esto? Yo lo escucho al presidente de AISAM, lo escucho al presidente del EPA, escucho al presidente de Irrigación. Y a todos los que están más o menos involucrados con el tema del agua. Y hay un número que es central, que del 100% que nuestra cuenca maravillosa de la montaña nos provee, de ese 100%, el 81% es agua para el riego agrícola. 81% es agua para el riego agrícola. Y ahí vamos a hablar de política. El 11% del 100% del agua que nos da nuestra cordillera es utilizado para la potabilización y el consumo humano. Y yo me pregunto, después de hecho el pedido de información que le hemos hecho a la empresa y cómo lo ha manifestado el presidente de AISAM, de ese 11%, el 35% y en algunos casos el 40% se pierde en la red. ¿Estamos hablando de política o no estamos hablando de política? Porque eso significa que solamente los humanos de Mendoza consumimos el 8% del total del agua que nos da nuestra maravillosa cordillera. Esos son los números que el ciudadano común que no está acá sabe, entiende. Eso cuando ustedes dicen que quieren hacer micro y macro medición, le están poniendo la carga en el usuario y consumidor. Yo, como el tiempo es muy corto, he preparado un escrito en donde he tomado en consideración la respuesta del pedido de información que le hemos hecho a ISAM, el pedido de información que le hemos hecho a LEPA, la manera irrespetuosa en la que nos han contestado ambas entidades. ¿Por qué? Porque no está la información. Porque cuando ustedes tratan de cargar en la micromedición de ese porcentaje chiquitito de la población, lo dijo recién cuánto va a costar la factura promedio, y van a gastar fortunas de dinero en comprar esos medidores, los regalados y los que compremos, no solamente es la compra del medidor, es la instalación del medidor, es el sistema de control de las medidas, es el sistema de la reparación, es el sistema de recambio, es una fortuna de dinero. ¿Para qué? Para el 8% de toda el agua que nosotros recibimos de la cordillera. ¿Dónde está la idea de las inversiones que hay que hacer? ¿Dónde están las prioridades? Yo recién, sí, puedo tomar un poquito de agua. Yo recién lo escuchaba a Carlos Arenas cuando él hacía referencia al barrio Nueva Terra. Caray que lo conozco, el barrio Nueva Terra. Es el barrio Las Viñas, en el Borbollón. Perdón, en el Agarrobal. Y no es solamente el barrio Nueva Terra. Hoy nosotros le hemos invitado a ellos que vinieran acá. Y van a exponer enseguida. No sé el tiempo que les toque y que se disponga. Tienen sus niños que tienen enfermedades porque no tienen acceso al agua potable. Yo iba a decir cucaracha, pero andan los bichitos dentro del agua cuando se lo dan a sus hijitos. Y cuando ustedes vayan, si van algún día, van a ver a esos niñitos tosiendo. Porque el polvillo que les tapa la plataforma de pie completo, cuando vuela viento, se mete por los pulmones y genera enfermedades respiratorias. Entonces ya el derecho humano de acceso al agua potable para la seguridad y para la salud no se está cumpliendo. ¿Y saben qué? Son ustedes los responsables y ¿saben qué? Eso es política. Entonces cuando venimos a hablar a esta audiencia, ¿qué quieren? ¿Que les vengamos a contradecir los números? Pero de ninguna manera. Porque el único momento que tienen los usuarios, que tiene ese barrio de venir a protestar por los canales institucionales, es esta audiencia. Bueno, usted pensará lo que piense. Yo le voy a decir lo que pienso yo. Y tengo mi representación para decírselo y usted no sé lo que tiene. Usted tiene la obligación de escuchar a estos expositores. Si lo queremos hacer técnico o si lo queremos hacer político, y no tiene por qué retar a un expositor que le quiera hablar de un tema político, porque la mitad de los problemas que hay en nuestra Mendoza, por la falta del agua, por lo que fue, es un problema político. ¿Y sabe por qué? Porque en esos cuadros que muestra el presidente de AISAM,
Yo le enumeraría, y lo estamos haciendo, porque esto no termina acá, obviamente, tiene que terminar en la Suprema Corte, como ya venimos en nuestros procesos judiciales. ¿En qué barrios se está cambiando la red en donde se pierde el líquido del agua potable y de la cloaca? ¿En qué barrios? ¿En dónde se están haciendo esas inversiones? Yo, que sepa, en el Borbollón no se están haciendo. Ese barrio, esas personas que están ahí arriba, tienen 1.600 metros del tubo central madre de agua potable, y a ninguno de ustedes les importa, porque yo veía, y me lo informan de una manera que es casi descarada. Cuando hablamos de los barrios del Renabama, a lo que se refería a Arena. 317 barrios en el. ¿Y cuáles son las acciones que hizo Aysán y el EPA para llevar adelante las inversiones de las que hablan con tanto orgullo? Ninguna. Se reunieron 2 veces con la UTEP, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. En esa movilización yo estaba en la vereda. Y cuando sale uno de los líderes de la UTEP, ¿qué es lo que dice? No sabían que le demos más explicación al presidente Aysán porque no sabía lo que era el RENAVA. Registro Nacional de los Barrios Populares. Es política. Y puede resultar fuerte la manera en que se lo digo, presidente, pero eso no es tener una política de dónde va a estar dirigida las inversiones de los dineros de la nación, de la provincia, del municipio o de los privados que lo quieran donar. Cuando hablamos de 317 barrios populares, hay cerca de 5.000 en el país. En nuestra provincia, 317 barrios populares, casi el 15% de la población de nuestras hermanas y de nuestros hermanos mendocinos que no tienen acceso al agua ni a la cloaca. ¿Saben cómo funciona el sistema de cloaca en donde no están hechas las inversiones que ustedes hablan con tanto orgullo? En pocitos que se van tapando diariamente. No hay ni siquiera el pozo séptico, porque son lugares en donde no se está reconociendo que viven personas. Entonces, ¿esto es técnico? No, esto es político, porque son miles, 15%, sacamos una cuenta rápida. 2 millones vivimos en Mendoza. Son muchos hermanas y hermanos mendocinos que la están pariendo por no tener acceso al agua y a la cloaca. Con todo lo que significa eso. Con un sistema de salud que empieza a colapsar en los distritos, después en los departamentos y en los hospitales centrales. Entonces, yo cuando escucho, por ejemplo, dice el presidente de Aysán cuando hace su exposición, y a mí me molesta, la verdad, presidente, hace una estimación de cuánto va a valer el dólar oficial en el 2023. Con los impuestos y todo, cerca de 400. Ese colchón de plata que van a hacer, una estimación. Dice, hablan en la nación, hablan de tanto. No está aprobado el presupuesto de la nación todavía. Y dice, bueno, se habla que va a haber tanto. Entonces, la previsión de dinero de lo que le van a cobrar a cada usuario de agua y saneamiento en la provincia, lo están estimando para 2023 sobre la base de un dólar que oficialmente, el dólar es oficial al impuesto que tiene, costaría cerca de 400. Esa es la estimación de números que están haciendo, me da vergüenza. Y eso es político también, porque cuando uno hace una estimación no es un tema contable técnico como quiere el presidente. Es un tema político, está estimando cuánta plata es mucha plata. Y la inflación, cuando decimos un porcentaje global, es la inflación en general. Pero cuando una empresa que es grande, que compra de manera mayorista, no tiene el mismo porcentaje de inflación en el ajuste del costo del valor de los productos que va a aplicar para la producción del agua potable. Somos personas mayores, ¿eh? A mí no me gusta que me hablen y me traten de disfrazar algo con números de contadores que no están viendo la realidad de qué se trata. Presentamos un número, Arenas, que lo hemos conversado. Un promedio de 2.000 pesos va a pagar cada usuario de agua y saneamiento, entre los dos servicios. Y una persona que vive en uno de los barrios del Borbollón va a pagar 8.000 pesos para llevar agua potable para que su hijita no ande con los bronquios reventados como andan o no. Y estoy haciendo política. Y les estoy diciendo a ellas que vengan acá, porque si no, no se enteran. Ya le van a dejar hablar. Ya le van a dejar hablar. Ya le van a dejar hablar. Porque esto es lo que no quieren que pase, por eso no se convoca a una audiencia pública. Imagínense todo lo que faltó convocar. Las uniones vecinales,
¿Sabían que hay una inspección de personas jurídicas que tiene una lista de las uniones vecinales inscritas? Fácil. ¿Cuántas asociaciones de consumidores? Hay 2 o 3 que funcionan literalmente. Creo que hay una convocada y anotada. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas con los temas del agua y de la salud estarían acá tratando de que lleguemos a un acuerdo? ¿Cuántos de todos nosotros, yo no voy a hablar del partido en particular, porque yo pertenezco a un partido también, pero la verdad que los correligionarios amigos que están acá son muchos, pero lo de sentarse en una mesa a conversar sobre cómo vamos a hacer la pirámide de las inversiones, miércoles, sería claro. En la legislatura, me toca por el rol político, estamos constituyendo una mesa con algunos organismos que creo que van a invitar a LEPA para que los barrios populares y la mesa de barrios populares, que también está registrada y podrían estar acá, la UTEP podría estar acá, si fueran invitados, convocados, y se sentaran en una mesa, se podría empezar a resolver a dónde van esos dineros que vamos a aportar todos los usuarios de agua y saneamiento que pagaremos, todos los fondos que provienen de la nación, para ver en qué lugares hay prioridad, porque si no, la prioridad que queda para ese barrio que está en el Borbollón es la ruta número 82, que lleva el dique de Potrerillo para determinados emprendimientos turísticos de determinadas personas que sabemos que responden a determinados intereses de muy poquito. Con todo ese dinero, que es del BID, del financiamiento internacional, imagínense ustedes, si la red contara con esos fondos del BID para hacer que la red de agua potable le llegue a ese barrio Novaterra, al barrio Las Viñas y a todos los 317 barrios populares que no tienen acceso a este servicio. Y lo voy a cerrar. Es central esto que estoy hablando. Sí. Y creo que eso central tiene que ser planteado con educación por parte de quien dirige. No imponiendo cómo tenemos que hablar de política o técnico acá, sino qué tenemos que hacer desde el Estado para sentarnos a conversar. ¿Cómo hacemos para que esas personas reciban ese caño con agua, pero lo piden a gritos? Cuando llega el día viernes el camión de la municipalidad, de una cooperativa que no sabemos ni siquiera, porque es todo oscuro, ahí no saben ni cuánto se le paga, piden por favor que venga un camión a mitad de semana, porque se tienen que bañar, se tienen que lavar la cara, tienen que tapar los posibles que están afuera de la casa. Esa es la Mendoza que tenemos que reconstruir desde estos organismos y desde estos proveedores de agua y saneamiento que necesitamos que le lleguen a miles de hermanas y hermanos nuestros que la están pasando muy mal por la falta de administración correcta y disposición de fondos en esos lugares en donde están pidiendo a gritos que llegue el agua potable y el saneamiento. Y si me permite, para terminarlo, he traído una presentación con todos los datos técnicos, números, que esto que estoy exponiendo no lo estoy diciendo de cháchara, sino que está con números, está con cuadros, y está con las peticiones que le queremos hacer para evitar que esto llegue a ser judicializado en la Suprema Corte, y que tenga que ser judicializado es una locura, cuando podríamos sentarnos a conversar, y muchas de esas prioridades se podrían cambiar. Así que gracias, presidente. No, dijo exactamente